¿Quién es Jesucristo y por qué le llaman el Hijo de Dios? Pero a la misma vez le llamamos Dios mismo. ¿Por qué es de que la Biblia y los cristianos le refieren como el Cordero de Dios? Y realmente, ¿por qué se celebra durante ese tiempo que se le llama la Pascua, ¿verdad? El Cuaresma o las fechas de celebrar la resurrección del Señor? ¿Es realmente Jesucristo a alguien que yo le tengo que responder o tengo que hacer una decisión con mi vida sobre quién es Él? Si tienes esas preguntas, es muy importante que escuches las respuestas aquí en tu programa con Pastor Sammy, Poder y Consejo. Pero es importante que no nomás oigas las respuestas, sino que tú también tienes que responder a las respuestas de la Biblia directamente. Bueno, primeramente, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios. Vino del cielo para morir por ti y por mí. Pero ¿por qué tuvo que morir Jesucristo por ti y por mí? Pero mira, desde el principio hubo Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y cayeron en pecado. Todo era perfecto en esta vida, todo era perfecto en el planeta Tierra, pero ellos pecaron. Porque ellos pecaron, entonces todo el pecado y la muerte entró en el planeta Tierra. La maldad entró al planeta Tierra. Le dieron toda la autoridad a Satanás. Porque siendo bajo la corona de la creación, le dimos todo por nuestra desobediencia al diablo. Entonces necesitamos un Salvador que nos saque de esa maldición. Y es interesante, porque desde el principio Adán y Eva se trataron de cubrir con hojas. ¿Se acuerda de esa historia? Búsquelo. Se trataron de cubrir con hojas y luego cuando se cubrieron con hojas, es la primera vez que Dios mismo les dio unas túnicas hechas de piel. Oiga, ¿de dónde vino esa piel? Dios tuvo que matar a un animalito. Es la primera vez que tenemos que algo murió en el planeta Tierra. Y el que le quitó la vida fue Dios mismo a ese animalito para cubrir a Adán y a Eva. ¿Y por qué? Porque empieza el principio de que para Dios el culpable va a pagar por la culpa del que hizo mal, quiere decir Adán y Eva y todos los hijos de ellos, quien son tú y yo. Entonces, de ese tiempo empezó el concepto de que el inocente paga por la culpabilidad del que hizo mal. Entonces, ese animalito no tuvo nada que ver, pero sin embargo perdió el animalito, ¿verdad? Su vida por Adán y Eva. Y ahora Adán y Eva llevan estas túnicas de cuero. Entonces empieza que dentro de tiempo, miramos en la Biblia que se hacen sacrificios de animales. ¿Y de dónde empezó eso? ¿Y por qué es eso? Bueno, eso es porque estaban ellos esperando que un día el perfecto sacrificio de Dios iba a llegar al mundo y llegó cuando llegó Jesucristo para pagar por tu maldad y mi maldad. Pero ¿cómo lo miramos? ¿Y por qué decimos que Dios mismo iba a mandar a su propio sacrificio? En Génesis capítulo 22, versículo 8, dice la Biblia lo siguiente, de la versión Reina Valera 1960. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. Ahora escucha eso. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, y iban juntos. Ahora, ¿por qué es de que Dios aquí se iba iba a proveer, a tratar de salvarnos, no de tratar, a salvarnos para él mismo ser el cordero? Es decir, aquí como dice la Biblia muy claramente, Dios se proveerá. Es de que Él mismo se iba a mandar como el Cordero. ¿El Cordero para qué? El Cordero para el sacrificio perfecto que iba a aceptar Dios para el perdón de pecados tuyos y míos. Eso pasó en la cruz cuando Jesús murió. Pero
Entonces, ¿por qué tantos animalitos del Antiguo Testamento hasta que vino Jesús? ¿Por qué tuvieron que morir ellos entonces? Porque esos sacrificios estaban apuntando que un día Jesucristo iba a venir y iba a ser el perfecto sacrificio que Dios iba a aceptar. Entonces, eso lo hace tu Salvador, mi Salvador, si estamos bajo de su gracia. Miren, yendo muchos años adelante, al final vino Jesucristo y luego él pasó a ser bautizado y Juan el Bautista lo iba a bautizar, dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí vemos el cumplimiento en que Jesucristo es el Cordero de Dios. Entonces ya de ese punto adelante no es necesario tener que hacer sacrificios para perdón de pecados porque Jesucristo es el sacrificio para ti y para mí. Entonces, ¿cómo es de que Jesucristo es hijo de Dios? Jesucristo es ¿verdad? Es el sacrificio. Mire, acuérdense, tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre lo tiene la Biblia simbólicamente en Abraham, en que Él es Dios Padre y su Hijo, a Isaac, representa a Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios. Y es interesante que Isaac iba subiendo ese monte, iba cargando la leña para el sacrificio, el holocausto, tanto como Jesucristo también iba cargando la cruz arriba en el mismo monte que en el Antiguo Testamento le llamaban el monte de Moriah. En el Nuevo Testamento, cuando estaba Jesucristo, le llamaban el monte Calvario o el monte Golgata. Pero es el mismo monte. Qué interesante que eso se cumplió, porque en ese mismo monte donde se iba a sacrificar Isaac, es donde se sacrificó Jesucristo. Pero porque Isaac no se sacrificó, pero Jesucristo sí, porque era el cumplimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y Dios se proveerá de cordero. Mire lo que dice aquí la Biblia. Dios se proveerá. Es decir, Jesucristo se está así ofreciendo como cordero. Pero tanto como es Dios Padre, ¿verdad? Está ofreciendo y mandando a su Hijo, pero Jesucristo se está ofreciendo como el cordero. Y aquí, como Él se está ofreciendo, la palabra de Dios dice, Dios se proveerá de cordero. Claro, Jesucristo es Hijo de Dios, pero también es la segunda parte de la Santa Trinidad. Quiere decir que Dios, ahí cumple Él mismo. Dios se proveerá. Jesucristo es Dios y se proveerá. Sí se proveó como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que es aceptado por Dios Padre. Y por eso es nuestro Salvador, porque tú y yo no podemos hacer nada para quitarnos del pecado, pero Dios aceptó el perfecto sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo aceptó a Él y a los otros demás no? Porque Él nunca pecó y tú y yo sí pecamos, nacimos en el pecado, pero Él no nació en el pecado. Él es santo desde que Él fue concebido. Y al nacer, Jesucristo nunca pecó, fue 100% obediente a la palabra de Dios, de su Padre. Él decía, todo lo que escucho, obedezco porque escucho la voz y hago la voluntad de mi Padre. Si tú no tienes al Jesucristo correcto, no tienes la vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si nadie viene a Dios Padre, si no es por Jesús, tenemos que tener el Jesús, el Cordero de Dios, perfecto y correcto. ¿Quieres conocer más de Jesús? Te invito, ven a la iglesia, porque es importante que aprendas más de la palabra de Dios y sobre todo que le des a Jesús tu vida y que bajes en las aguas del bautismo para el perdón de tus pecados. Habla con Dios hoy y dile, Señor, soy pecador y apartado de ti, pero te entrego mi vida hoy.
Te espero ver muy pronto. Y nos vemos aquí a la siguiente, donde juntamente caminaremos sobre el agua. Bendiciones.